La mejor manera de llegar a este 1 de julio es llegar bien informados para emitir nuestro voto. Por eso aquí en La Billetera, en este ciclo de presentación de las plataformas económicas de los principales candidatos a la presidencia, tenemos a Mario Delgado. Él es parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en la cual nos va a exponer cuál es su visión de país y hacia dónde debemos avanzar. Más allá de los dimes y diretes en las campañas, hay un punto fundamental para decidir nuestro voto y ese es el programa económico que proponen los candidatos a la presidencia de la República. Por eso invitamos el día de hoy a Mario Delgado, quien es integrante de la campaña de Andrés Manuel. Bienvenido, Mario. Gracias. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, Alicia, muy bien. Mario, Feliz pues, de estar con ustedes. Ya no te voy a decir ex senador. Bueno, senador con licencia. Sí, porque No, también ya. estás en plena campaña, ¿no? Está en plena También- campaña. También está en campaña. Hacemos de todo un poco. Pues ahora sí que Oye. como botica, ¿no? Exacto. Pero platícanos del plan económico, como bien nos comentó Primero de su Oscar. campaña. Y ya después vamos a la campaña, porque va junto con pegado, ¿no? ¿Qué ofrecen para después cómo convencemos? Bueno, a ver, primero, el gran misterio de la economía mexicana, el gran pendiente, por llamarlo de otra manera, es el crecimiento económico. Llevamos 30 años haciendo de todo. Con un La crecimiento recom- mediocre. Muy mediocre, 2%. mediocre. Mediocre, incluso per cápita, pues es menos de 1% de crecimiento. Más con Es, la pero eso ya lo devaluación, ¿no? sabemos. es claramente insuficiente, ¿no? Ahora, en 30 años, ¿qué hemos hecho? Pues México ha sido el mejor alumno. Ha abierto su economía, redujo el tamaño del Estado, tiene instituciones autónomas independientes como Banco de México para la estabilidad, ha tenido equilibrios macroeconómicos y seguimos sin crecer. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Andrés Manuel propone algo distinto. Dice, bueno, pues vamos a acabar con la corrupción. Bueno, eso sí. Porque todos los diagnósticos nos dicen que la corrupción pues no nos deja ni crecer, ni tener mejor seguridad. Y la ni tener ilegalidad, Pues sí, ¿no? pero a ver, educación. el punto es que seguimos discutiendo la realidad que vivimos todos los días. O sea, no Pero es una tienes razón. sorpresa en un Ahora, término o ¿cómo en otro. acabar con la ¿Cómo- corrupción? Uno, ¿cómo acabar con la corrupción? Y dos, ¿qué hacer con el resultado de acabar con la corrupción? Sí, bueno, hay por supuesto, la voluntad por parte de López Obrador, que es muy importante, lo dicen, es que no basta con que él quiera, tiene que haber instituciones, por supuesto. Pero ahora, por ejemplo, tenemos ya aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción y no tenemos fiscal, no está funcionando el sistema porque no hay voluntad política. es que Entonces vivimos en un sí necesitas la voluntad política para que esto ocurra. Y López Obrador está diciendo, vamos a ser implacables contra la corrupción y la carrera que él tiene. Pero pues, le la da- voluntad creo que política es el no único. depende solo del gobierno en turno, ¿no? Es que es Pues, justo a lo que no, voy. depe- Vivimos en un país en el que es negocio Ay, si pues yo sí. lo hago, es corrupción si tú lo haces. En el Senado Entonces, el PRI decía, ya vamos a nombrar, y le decía el PAN no, y Porque Morena no quieren, tampoco. porque se están protegiendo. Pero sí Sí. necesitas el liderazgo del presidente de la República, decir, vamos a atacar en serio la corrupción. Sí tiene que haber una disposición por parte del presidente y me parece que López Obrador es el único político en pero este además país de tener la que voluntad, tiene ¿qué se va a hacer? credibilidad para hacer eso. Bueno, tienes ahí ya el Sistema Nacional Anticorrupción que lo tienes que echar a andar. Bueno, Y una parte importante del programa económico de López Obrador es generar ahorros a partir de austeridad y de combate a la corrupción. Entonces, si se quieren hacer nuevos programas, nuevas inversiones, van a tener que venir de esos ahorros. Por eso me parece que es una buena noticia que la propuesta de López Obrador en primera instancia sea revisar el gasto público. Hay mucho despilfarro, el gasto público ha venido creciendo en los últimos años. A ver, Mario, hay un tema que estás mencionando, estos ahorros que se generarían a partir del combate a la corrupción, que es uno de los ejes nodales de su plan de gobierno. Estás hablando también de una reingeniería del gasto público. ¿Cómo empezar? ¿Cuál es su planteamiento? Considerando también los salarios de la burocracia, que hay gente que dice, nos van a recortar todavía más el salario. Llevamos más de 15 años donde el gasto crece más que la economía. Es decir, el gobierno tiene cada vez más recursos, la bolsa es cada vez más grande, la del presupuesto, y no se ha traducido en mejores servicios. El Fondo Monetario Internacional te dice que tienes por lo menos 2 puntos del PIB de ineficiencia en el gasto público. El INEGI mide el valor agregado ¿qué del es el gasto presupuesto público. de gastos fiscales? ¿No? También.
Mucho de la ineficiencia es por la falta de recaudación adecuada. No, es distinto. Una parte es lo que dejas de recaudar y otra parte es lo que gastas y gastas mal. ¿Cómo le vas a apretar el cinturón? No es tanto bajar un sueldo, es como aprovechas mejor las bolsas del pago de impuesto, porque quien llega al gobierno no es su dinero, es nuestro. Es el de nosotros que pagamos impuestos. Pero que nos lo explique mejor. Así es, y además, Alicia, la gente hace un gran sacrificio en pagar sus impuestos. Entonces, los recursos públicos deben ser sagrados, debes de cuidar cada centavo que te gastas. Y hay mucho despilfarro. Buena parte de ese presupuesto se va por el despilfarro o se va por el caño de la corrupción. Entonces, hay la posibilidad de hacer una reasignación importante. ¿A qué? Algo que sí genere impacto. Por ejemplo, los programas sociales, muchos de ellos con vertiente productiva, e inversión en infraestructura. ¿Pero no tendría que venir esto desde el Congreso? No, tú haces tu propuesta de presupuesto. Es una iniciativa pero del pues gobierno. Te la modifican en el Congreso. Te la pueden modificar en el Congreso. Ahora, lo que nunca ha sucedido, por lo menos no sucedió en esta administración, es que sí hubiera una propuesta en serio de austeridad. Este gobierno siempre... Explícanos qué significa para la campaña de Andrés Manuel la austeridad, porque, digamos, pasemos un poco de la frase a la realidad. Bueno, ¿qué significa? Que si tú ves en los últimos años el gasto corriente, la parte de los altos funcionarios, ha habido un crecimiento muy importante en ese número de plazas. ¿Qué dice Andrés Manuel? Pues vamos a recortar una buena parte de esas plazas de hasta arriba y vamos a reajustar salarios, no a la gran masa de trabajadores. Esta reasignación del gasto, a partir de la austeridad, a partir del combate a la corrupción, te va a dar recursos para financiar programas, por ejemplo, como Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Pero alcanza? Sí, claro que alcanza. Mira, son 2.3 millones de jóvenes a los que a las empresas se le va a dar los recursos para que los contraten como ¿Pero le aprendices. alcanza al gobierno para pagarle a estos jóvenes? Aquí la regla va a ser, sí, ese programa cuesta 100,000 millones de pesos, lo tenemos ya presupuestado y calculado. Ahora, se van a hacer todos los programas a las empresas para que las empresas lo contraten como aprendices. ¿Por qué? Porque es un programa ¿Pero social. como estímulo fiscal o cómo? No, directo. O sea, para me que van a ellos, depositar a mí, yo contrato jóvenes, a mí me van a depositar para que yo les para deposite que tú les a ellos. pagues, así es. Se ha hecho de otra manera como estímulo fiscal y no funciona. ¿Qué es lo que queremos? Que los jóvenes tengan la experiencia en una empresa y sea más fácil que se inserten en el sector productivo. ¿Por qué? O sea, a los jóvenes, ¿qué les dicen siempre? Pues no tienes experiencia. Se llama educación dual. Y como no tienen experiencia porque no les abres oportunidades. Entonces, para romper ese círculo perverso que excluye a muchos jóvenes. Precisamente en esta parte de lo que se puede hacer en esta reingeniería, hace poco salió un folleto, el PGnomics, en el que se habla sobre la inversión a través de asociaciones público-privadas, crear un fondo para infraestructura. Entre otras cosas. Pero es que creo que ese es uno de los puntos esenciales. ¿Cómo hacer que converja la inversión pública con la privada para que se pueda desarrollar infraestructura que sabemos que está rezagada? Pero el fondo ya está, ¿no? En Banobras. Pero sigue siendo un fondín. Cuéntanos primero de dónde sale PGnomics y qué es lo que pretende hacer PGnomics, porque honestamente yo lo leí y dice datos... Lo subió Tatiana Cloutier, ¿no? Datos sobre... pues cómo está México hoy, pero digamos, a mí se me antojaría conocer más de los cómo para la hora de yo ir a emitir mi voto y estar solito ahí, pues lo hago informado. Bueno, es un documento que hicieron unos jóvenes muy creativos, buenísimos para las redes, de parte de la propuesta económica de López Obrador. La tradujeron para hacerla más fácil comunicarla. Y realmente es como un manual, por decirlo de alguna manera, para pequeños y medianos empresarios. ¿Y cuál es el mensaje de PGnomics? A ver, vamos a hacer las cosas diferente. ¿Cómo te va a ir mejor? En primer lugar, combatir la corrupción. Si tienes menos corrupción, puedes crecer más. ¿Qué más va a haber? Pues se habla ahí de créditos, se habla de innovación de hacer en tecnología, más bancos. Se habla de asociación público-privada. Es clarísimo los rezagos de infraestructura que tenemos en este país. Se habla de no más deuda. Claro, no más deuda, hay que mantener los equilibrios macroeconómicos, es un compromiso de parte de López Obrador. Tipo de cambio flexible, autonomía de Banco de México, superávit primarios es importante, es decir, corregir la tendencia de endeudamiento que tiene actualmente este gobierno, pero apoyar esas empresas para también poder dice algo tener interesante, crecimiento económico. No expropiación de empresas, también lo... Sí, porque ya sabes, la guerra sucia siempre nos pone esos términos, pero no hay ninguna
idea Es interesante que de venga, expropiar. ahora sí que con todas sus palabras, con Mario, todas sus letras expresadas. a ti te ha tocado durante todos estos años, y nos conocemos hace un buen, transitar a veces momentos bien complicados de los temas económicos. ¿Cómo lograr ensanchar esa pirámide media? ¿Cómo lograr que se gradúen los 11, 12 millones de pobres eternamente pobres que reciben transferencias? Tenemos que generar riqueza y distribuirla mejor. El tema es que ni siquiera hemos tenido un crecimiento suficiente. Ahora, yo empecé diciendo, ¿cuál es la propuesta? Si México ha hecho todas las reformas, tiene palomita Exacto. en todos los organismos internacionales, ¿por qué no crecemos? López Obrador hace una apuesta distinta. Dice, pues vamos a acabar con la corrupción. La otra es la construcción de la paz en el país. El costo de la violencia en México es ya 21 puntos del PIB. Entonces, si combates la corrupción y construyes la paz en México, más un gobierno austero con Estado de Derecho, puedes tener crecimiento económico. El 60% de la población que vive en el campo vive en pobreza alimentaria. Entonces, no hay manera de disminuir la brecha de desigualdad si el campo no se vuelve productivo, si no tiene crecimiento. Entonces, ¿qué se está proponiendo ahí? Hay que garantizarles rentabilidad y certidumbre para que a todos nos conviene que a ellos les vaya bien, que empiecen a producir, que salgan de la pobreza, que vayamos hacia la suficiencia alimentaria y recomponer el tejido social en el campo. Mario, hay un tema que mencionaba Alicia hace un momento, el tema fiscal. Tenemos enfrente a los Estados Unidos una reducción de impuestos y que le genera también presión a la economía mexicana y a las empresas. Ustedes están hablando de no generar más impuestos. Podemos pensar que nos podemos tratar de emparejar o hasta dónde tenemos márgenes en su visión para ser competitivos frente a unos vecinos que hicieron una reforma que sí nos está poniendo bretes. Bueno, pero si le bajas al impuesto no te va a alcanzar para el nini. Ese es el Cuéntanos. A ver, hay distintos diagnósticos sobre cuál es el impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos. Si comparamos tasas efectivas, en teoría, y los diagnósticos que yo he visto de los expertos, es que la tasa efectiva en México sigue estando por debajo de la de Estados Unidos. ¿Por dónde va a venir el efecto? Lo que estamos viendo ahora, que ya esta reforma fiscal en Estados Unidos al parecer va a repatriar muchos capitales y van a tener un mayor crecimiento económico. En última instancia, incluso esa reforma podría beneficiar a México si efectivamente los Estados Unidos empiezan a crecer a un ritmo mayor, que pues siempre terminan jalando. Bueno, este año ya están creciendo mexicana. a más del 3% y nosotros seguimos estancados en el 2%. Pues sí. Tenemos elecciones. Sí, que al final de cuentas es, digamos, ver también el impacto de Entonces, Pero sí ha habido un aumento en las exportaciones. De hecho, han sido muy importantes para compensar pues, el hoyo que traemos ya en la balanza energética, donde la importación de gasolinas del año pasado alcanzó la cifra récord de 23,000 millones de dólares. Sí, está fuerte. Mario Delgado, qué Gracias, gusto. Luciano. Gracias. Gracias a ti. La campaña va bien, ¿eh? Ahí vamos. Nos vemos la próxima semana.